Mis tíos me dijeron que no tenía derecho a nada de mi abuela porque fui la nieta menos cercana. No sabían que ella me había dejado las escrituras de la casa familiar. La mesa estaba llena de papeles y mi tío golpeaba la madera con el dedo como si ya hubiera decidido todo. Recuerdo su voz diciendo que yo no tenía derecho a nada, que mi abuela apenas me veía y que lo justo era repartir la casa entre quienes sí estuvieron cerca. Entonces el abogado aclaró la garganta y sacó unas escrituras con mi nombre. Hasta ese momento, yo misma casi había creído que no pintaba nada en esa historia. Siempre fui la nieta rara de la familia. No la rebelde ni la problemática, simplemente la que parecía vivir en otro ritmo. Mientras mis primos crecían pegados a las reuniones familiares, yo pasaba la mayor parte del tiempo estudiando o trabajando. Desde los 17 años tuve 2 empleos pequeños. Por las mañanas ayudaba en una papelería cerca de la universidad y por las tardes atendía una cafetería diminuta donde siempre olía a pan recién horneado. Mi vida era simple. Universidad pública, bus todos los días, llegar a casa cansada y estudiar hasta tarde. En mi familia eso siempre se interpretó como distancia. Decían que casi nunca iba a los cumpleaños, que me perdía los almuerzos del domingo, que no aparecía en las fotos familiares. Y era verdad. Pero nadie preguntaba por qué. Trabajar y estudiar al mismo tiempo te vuelve alguien silencioso. No te sobra energía para discutir ni para explicar nada. Mi abuela, en cambio, nunca parecía molesta por eso. Ella vivía en la casa familiar desde siempre. Una casa vieja de paredes amarillas, con un patio grande lleno de plantas y un árbol de mango que daba sombra casi todo el año. Era la casa donde todos los primos habíamos jugado de niños, donde las reuniones familiares parecían interminables. Cuando yo era pequeña iba mucho. Después, cuando crecí, empecé a ir menos. Pero cada vez que aparecía, mi abuela me recibía igual. Nunca me preguntaba por qué tardaba tanto en volver. Nunca me reprochaba nada. Solo decía que me veía más cansada y me servía comida como si pudiera arreglar el mundo con un plato caliente. Recuerdo muchas tardes sentada con ella en la cocina mientras el resto de la familia hablaba fuerte en la sala. Ella me preguntaba por la universidad, por mi trabajo en la cafetería, por las cosas que quería hacer cuando terminara de estudiar. Y lo hacía con una curiosidad tranquila, como si de verdad le importara cada respuesta. A veces le ayudaba a regar las plantas del patio. Otras veces solo nos quedábamos sentadas en silencio mientras ella pelaba frutas y yo le contaba cosas pequeñas de mi vida. Cosas que nadie más parecía escuchar. Nunca pensé que esos momentos significaban tanto para ella. Para mí eran simplemente pausas en una vida que iba demasiado rápido. Los años pasaron así. Mis primos siguieron yendo a la casa todos los domingos. Algunos vivían cerca, otros simplemente tenían más tiempo. Siempre estaban en las fotos familiares, siempre aparecían en las historias que contaban mis tíos. Yo aparecía menos. A veces escuchaba comentarios cuando llegaba a alguna reunión, que casi nunca me veían, que parecía que me había olvidado de la familia, que seguro cuando hubiera herencias sí iba a aparecer. Lo decían medio en broma. Pero esas bromas tienen un filo raro cuando se repiten demasiadas veces. Con el tiempo dejé de responder. Solo sonreía, comía algo rápido y me iba temprano porque al día siguiente tenía turno en la cafetería. Mi abuela empezó a enfermarse cuando yo estaba terminando la universidad. Nada dramático al principio. Cansancio, algunos dolores, visitas al médico. Pero poco a poco empezó a moverse más lento, a necesitar ayuda para cosas que antes hacía sola. Ahí fue cuando empecé a ir más seguido. No porque alguien me lo pidiera. Simplemente porque una tarde fui a verla y noté que el patio estaba lleno de hojas secas, que algunas plantas estaban marchitando y que ella caminaba con más cuidado que antes. Así que empecé a pasar por la casa después del trabajo. Al principio una vez por semana. Luego 2. A veces solo media hora para ayudarla con cosas pequeñas, ordenar la cocina, sacar la basura, mover algunas macetas. Mis tíos no estaban casi nunca a esa hora. Ellos iban los domingos, cuando todos se reunían. Yo iba los martes o miércoles, cuando la casa estaba tranquila y solo se escuchaban los pájaros en el patio. En esos momentos mi abuela hablaba más. Me contaba historias de cuando era joven, de cómo había comprado esa casa con mi abuelo cuando todo alrededor eran todavía calles de tierra. Me señalaba las paredes y decía que cada una tenía una historia. Una tarde me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que las casas no pertenecen realmente a quienes las heredan, sino a quienes las cuidan. No entendí del todo lo que quería decir. Solo asentí mientras regábamos las plantas. Cuando su salud empeoró, la familia empezó a aparecer más. Las reuniones se volvieron frecuentes. De pronto todos estaban preocupados, todos querían ayudar, todos hablaban de lo importante que era la familia. Yo seguí yendo entre semana, como siempre. A veces la encontraba cansada, otras veces con ganas de hablar durante horas. Pero siempre parecía tranquila cuando el patio estaba limpio y las plantas regadas. Nunca hablamos de dinero ni de herencias. Ni una sola vez. Cuando finalmente murió, todo pasó muy rápido. El velorio, las flores, las conversaciones incómodas que aparecen cuando una familia intenta parecer unida frente a los demás. Recuerdo abrazos largos de personas que no me hablaban desde hacía años. Recuerdo a mis tíos diciendo que la casa era un símbolo de la familia y que había que tomar decisiones juntos. Yo no dije nada. Honestamente, ni siquiera pensé en la casa. Para mí, ese lugar siempre había sido simplemente donde vivía mi abuela. Pero unas semanas después llegó la reunión con el abogado.
Todos estábamos sentados alrededor de la mesa grande del comedor. Mis tíos parecían muy seguros de cómo iba a resolverse todo. Hablaban de dividir la propiedad, de venderla quizá, de repartir el dinero entre los hijos. Yo escuchaba en silencio. En algún momento uno de mis tíos me miró y dijo, casi con paciencia condescendiente, que entendía que yo también quisiera participar, pero que había que ser justos. Que yo había sido la nieta menos cercana, que casi nunca estaba, que mi abuela seguramente habría querido que la casa quedara entre sus hijos. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento no tenía energía para discutir. Además, una parte de mí pensaba que probablemente tenían razón. Entonces el abogado habló. Dijo que antes de cualquier discusión había que leer el testamento. La habitación se quedó en silencio mientras abría un sobre grueso. Recuerdo el sonido del papel deslizándose sobre la mesa. Luego empezó a leer. Primero algunas cosas pequeñas, objetos personales, joyas, recuerdos repartidos entre distintos miembros de la familia. Todo parecía normal. Hasta que llegó a la parte de la casa. El abogado se detuvo un segundo y levantó la mirada. Luego dijo mi nombre. Durante unos segundos nadie reaccionó. Ni siquiera yo. Pensé que había escuchado mal. Pero entonces el abogado explicó que mi abuela había dejado la casa familiar completamente a mi nombre. No en partes, no compartida. Solo mía. Mis tíos se quedaron inmóviles. Uno de ellos soltó una risa breve, como si fuera un error. Dijo que seguramente había una confusión, que mi abuela jamás habría tomado una decisión así. El abogado no respondió con palabras. Solo sacó otro documento. Las escrituras. Firmadas meses antes de que mi abuela muriera. Con mi nombre claramente escrito como heredera. El silencio que siguió fue extraño. No era solo sorpresa. Era algo más pesado. Mis tíos empezaron a hablar al mismo tiempo. Preguntaban cuándo había pasado eso, quién había estado presente, porque nadie sabía nada. El abogado explicó con calma que mi abuela había hecho el trámite en privado. Que había sido una decisión personal. Que todo estaba legalmente registrado. Yo apenas escuchaba. Sentía el corazón latiendo demasiado fuerte, como si mi cuerpo todavía no entendiera lo que estaba pasando. Entonces recordé algo. Una tarde meses antes de que muriera, cuando estábamos en el patio recogiendo hojas. Mi abuela me había pedido que buscara una caja en un cajón de la sala. Dentro había algunos papeles. Me pidió que los llevara a su habitación y que los guardara en un sobre. No me explicó qué eran. Yo tampoco pregunté. Pensé que eran documentos médicos o algo parecido. Ahora entendía. Mis tíos siguieron discutiendo durante un rato. Algunos decían que no era justo, que había otros nietos, que la casa representaba a toda la familia. Pero el abogado repitió lo mismo una y otra vez. La decisión estaba tomada. Legalmente no había nada que discutir. La reunión terminó en un silencio incómodo. Algunos se fueron sin despedirse. Otros me miraban como si de pronto me hubiera convertido en una persona distinta. Yo salí de la casa y caminé varias cuadras sin rumbo. No me sentía victoriosa, solo confundida. Esa noche volví a la casa de mi abuela por primera vez desde el funeral. Abrí la puerta con la llave que todavía tenía en mi bolso. El lugar olía igual que siempre. A madera vieja, a tierra húmeda del patio, a las plantas que ella cuidaba todos los días. Caminé hasta la cocina y me senté en la misma silla donde solíamos hablar. Por primera vez miré la casa como algo que ahora me pertenecía. Pero no se sentía como una propiedad. Se sentía como un recuerdo enorme. Con el tiempo entendí algo que mis tíos quizá nunca vieron. Ellos estaban presentes en las reuniones familiares. Yo estaba en los días normales. Ellos estaban en las fotos. Yo estaba cuando el patio necesitaba limpieza, cuando las plantas tenían sed, cuando mi abuela quería contar una historia sin interrupciones. Tal vez por eso tomó esa decisión. Tal vez no. Nunca voy a poder preguntárselo. A veces, cuando estoy en el patio regando las plantas al atardecer, recuerdo la frase que dijo una vez. Que las casas no pertenecen realmente a quienes las heredan, sino a quienes las cuidan. Y cada vez que escucho el sonido del agua cayendo sobre la tierra del patio, siento que, de alguna forma silenciosa, ella todavía está ahí.